Saludos a todos, bienvenidos. Mi nombre es Abraham Velázquez y esto es Ciencia Dinámica. El día de hoy presentamos enlace iónico versus enlace covalente. Empezaremos hablando del enlace iónico. Para esto debo hacer un pequeño repaso sobre las fuerzas de la naturaleza, que son 4: gravitatoria, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética. La última puede ser de movimiento o reposo, que puede ser llamada también electrostática. ¿Por qué hago énfasis en esto? Ya que el concepto del enlace iónico es la fuerza electrostática que une a los iones. Ahora, este concepto puede generar algunas dudas. Para esto, pues hablaremos de la formación de estos iones y de la regla, sobre todo de la regla del octeto, ¿sí? Que es muy importante. Observemos los grupos de la tabla periódica. En ellos están diferentes elementos de cada grupo con los electrones de su última capa o capa de valencia. ¿Ya? La estabilidad de un átomo se alcanza cuando alguno de estos átomos alcanza el mismo número de electrones que los gases nobles, ¿sí? A esto se le llama ser isoelectrónico con un gas noble. Obviamente, esto es 8 electrones, a excepción de algunos, como los elementos más pequeños, que tienden a ser isoelectrónicos al helio, que apenas tiene 2 electrones en su capa de valencia o su última capa. Vamos a tomar algunos ejemplos. Primeramente, aquí tenemos al cloruro de sodio, un elemento muy importante, común y abundante en la naturaleza. ¿Cuál es la formación del cloruro de sodio? Pues estamos anotando aquí: sodio más cloro, cloruro de sodio. Pero, ¿qué tipo de formación ocurre a nivel electrónico? Veamos. Si vemos la tabla que tenemos a su izquierda, vemos que, por ejemplo, el sodio tiene un electrón en su capa de valencia, mientras que el cloro tiene 7. ¿Sí? El cloro, a ser más electronegativo, tomará el electrón del sodio para completar los 8 electrones y así cumplir con la regla del octeto, al parecerse a uno de los gases nobles. Si repasamos un poco la tabla periódica y vemos los estados de oxidación, pues corresponderán a lo que ocurre aquí. Voy a anotar aquí abajo lo que es la configuración electrónica para que vean cómo cambia cada uno de los átomos luego de una reacción, al formarse obviamente los iones, como lo dice el concepto de enlace iónico. El sodio, ¿sí?, cuya configuración electrónica es neón 3s1, mientras que la del cloro, si ven, es neón 3s2 3p5. Al pasar el electrón del sodio al cloro, el sodio se vuelve isoelectrónico al neón, mientras que el cloro al argón. ¿Se dan cuenta? Se cumple con la regla del octeto al formarse el enlace iónico. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos al nitruro de magnesio. ¿Cómo se forma el nitruro de magnesio? Lo voy a anotar aquí a continuación. Tenemos 3 Mg, 3 átomos de magnesio y una molécula de nitrógeno, dan lugar obviamente al nitruro de magnesio. Si revisamos nuestra tabla periódica, podemos darnos cuenta de los estados de oxidación de cada uno de los elementos sin necesidad de tener la tabla de la capa de valencia. Podemos ver que el magnesio tiene un estado de oxidación de +2, mientras que el nitrógeno de 3-. Esto quiere decir que el magnesio +2, ¿sí?, que va a dar 2 electrones, va a ceder para poder cumplir con la regla del octeto, mientras que el nitrógeno va a aceptar o a recibir 3. Ahora, dejando un poco claro lo del enlace iónico, pasemos al enlace covalente. En un enlace covalente también se debe cumplir con la regla del octeto, que es lo que buscan los átomos, esa estabilidad electrónica, de tener
tantos electrones como la capa de valencia de alguno de los gases nobles. El concepto es que un enlace en el que dos electrones son compartidos por dos átomos. Normalmente nos hacemos la idea de elementos de tipo orgánicos con su esqueleto de carbono, pero aquí les pongo las excepciones, que no siempre serán esas. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno H2, ¿sí? Para formarse necesitaríamos dos hidrógenos. Cada hidrógeno tiene un electrón solamente en su capa de valencia. Entonces ellos deben compartir ese electrón, deben compartirlo para formar ese enlace. En los enlaces iónicos graficamos simplemente con puntos, mientras que con un enlace covalente graficamos con una línea recta, que eso hace referencia a que se están compartiendo dos electrones. Otro ejemplo podría darse con el nitrógeno. No necesariamente tiene que ser un solo enlace entre dos átomos. Pueden darse dos o tres. Este es el caso, por ejemplo, del nitrógeno N2. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, o sea, en su última capa tiene 5. Entonces, para poder alcanzar esa estabilidad de 8, el nitrógeno necesita 3. Pero como ambos necesitan 3, lo que hacen es compartir, como en el caso del hidrógeno, sus 3 electrones de valencia, formando de esta forma, en el caso de este nitrógeno molecular, un triple enlace covalente. ¿Correcto? Estos son algunos de los casos. Ahora, ¿qué pasa en una molécula un poquito más grande? Pues ya vamos a hacer el ejemplo. Permítanme borrar esto y a continuación mostramos un ejemplo, el caso del buteno, que veremos a continuación. Correcto. Primero vamos a recordar el hidrógeno, que ya lo habíamos repasado anteriormente. El hidrógeno solo tiene un electrón. Por tanto, cada uno de los electrones del hidrógeno van a ser compartidos, según el gráfico, con cada uno de los carbonos presentes con el que está formando un enlace. Por otro lado, el carbono posee 4 electrones en su capa de valencia, para lo cual tiene 4 electrones que puede compartir. Esto es una estructura totalmente orgánica. En las cadenas de esqueleto orgánico, el carbono actúa siempre con sus enlaces de tipo covalente. Recordemos que el carbono también puede tener enlaces iónicos. En este caso, el carbono está compartiendo con el hidrógeno. Y veamos el carbono central. En el carbono central, en los dos carbonos centrales, vemos que tienen 2 electrones compartidos, uno con cada uno de los carbonos adyacentes y luego otro con cada uno de los hidrógenos. Eso quiere decir que sobran 2 electrones que estarán compartiendo entre ellos los carbonos, formando un doble enlace. Es así que aquí se representaría la estructura del buteno en un enlace covalente. Hay diferentes tipos de enlaces covalentes también, que estos se podrían analizar en un video a futuro. Recuerden, si les gustó esto, suscribirse, darle like